These people are trying to figure out how to create illusions. These are the best magicians in the business. I've been fascinated on how we willingly deceive ourselves. Hostia, ¿esto que acabo de ver ha pasado? Los magos toman ventaja del hecho de que tenemos una capacidad neural y por tanto una capacidad mental limitada. Nuestro cerebro debe tomar decisiones, debe tomar atajos e interpretar la realidad resaltando algunos aspectos y desestimando otros. Because there must be mental shortcuts that we take, otherwise we would be bombarded with far too much information all the time. We're surrounded by illusions. Illusions are very interesting because they are the mistake, proves the rule that everything is constructed. I started in magic. I was a magician before I was a psychologist. As you're developing an interest in magic and learning how to deceive people, you become really sensitive to how fallible our perceptions are. Why do you see motion when there is no motion? Because normally this inference of motion leads to a correct experience of the world. So for example, say there's many trees and a bird is flying behind the trees. You want to experience one bird flying behind the trees, the same bird. You don't want to experience a new bird each time you see the bird. The tree, one bird, oh, a new bird, you would go crazy, right? And it's also incorrect. Los magos han sabido encontrar ciertas conductas, ciertos síntomas, ciertos patrones que utilizamos en nuestras artes. So for example, the classic trick that everybody always does, where you pull off your thumb, it only works because you assume that the thumb continues behind the occluder of my index finger when really it doesn't. Yet you fill in the thumb behind the occluder. This is the basis for lots of magic tricks. Si yo sé que efectivamente el cerebro rellena esos huecos, ¿qué hago yo ahora? Pues muy bien, me vengo y entonces de repente genero estructuras visuales. En algunos casos no existen monedas donde deberían existir y el público cree verlas cuando no están. Nosotros sabíamos que esto pasaba, pero no sabíamos ni por qué, ni en qué grado. Y ahora mismo los neurocientíficos dicen, no, funciona siempre por esto y por esto, y no funciona nunca si lo haces de esta otra manera. Entonces es una herramienta utilísima para nosotros. Cojo la baraja, la dejo en la mano, cojo dos cartas, 6 de corazones y 2 de picas, 6 de corazones y 2 de picas. Más claro no lo puedo hacer. Me duelen los dedos de hacerlo tan claro. Doy un chasquidillo y sale un bicho, que eso está guay, está muy bonito. Hasta ahora hemos tenido reuniones con magos de 1 a 1, vamos a decir. Esta reunión lo que persigue es reunir a dos colectivos con una serie de representantes tanto del mundo de la neurociencia como del mundo de la magia. La relación que hay actualmente con los científicos nos permite saber cómo ellos piensan y ellos nos dicen, pues eso se llama en el mundo de la ciencia así, o en el mundo de la neurociencia se llama de este otro modo. We do use scientific tools and we use the advice of scientists. So we want the scientists to use our advice sometimes. Not all the time, no. But in limited cases where the scientists may be deceived and not have the expertise, we magicians can be of help. I mean, there are different reasons why you would use magic. One is because we wanted to be in a natural situation, a real consumer choice context. We wanted to get outside the lab. You know, the purpose was to try to integrate cognitive neuroscience with magic and see how these two fields interact. We're doing anti-magic, so to speak. We're doing a trick in an environment where no one expects it, and we're finding that they don't notice. Los magos utilizan una serie de ilusiones sensoriales, pero lo que utilizan sobre todo, prácticamente en cualquier truco de magia que se observe, existe una manipulación de la atención. Ten en cuenta que la percepción del ser humano es limitada. Tú no puedes atender a muchas cosas. Si yo ocupo tu mente con una pregunta compleja, tu atención se divide y se dispersa. Puedo colapsar
toda tu percepción con una emoción muy potente. Si consigo que te emociones o que te rías, que te estés riendo, cuando estás riendo bajas la guardia. Ahí yo puedo hacer mis trampas. Ellos saben que un movimiento muy amplio cubre a un movimiento más pequeño. Entonces, cuando hay un movimiento muy amplio, se lleva toda la atención y tú puedes hacer movimientos de pequeño alcance sin que la gente los vea, no los nota. Los magos lo que tenemos que hacer constantemente es controlar la atención del espectador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tenerla. Entonces, si nosotros de repente subimos la tensión, la emoción aumenta tal, no sé qué, y resolvemos el efecto, la tensión del espectador se relaja. Y ahí es donde hacemos la trampa. I've been fascinated on how we willingly deceive ourselves when we walk into a magic show. And we enjoy this process. And I think magic is a way that we can, in a testable way, in a way we can run experiments on, understand the joy of being in this mysterious state.